quisiera conocer tu criterio. Tú sabes de que el innombrable, como lo llamamos acá, a Evo Morales, volvieron a activar todo este tema del Hotel Las Américas, porque tiene que ver y tiene un trascendido internacional muy importante. Pero al final él ha dicho de que él no viene a declarar, que él no se va a presentar a la justicia. O sea, yo estoy en juicio por haber hecho un video de TikTok y voy a tener una audiencia, no es verdad, voy a tener un juicio oral en los próximos meses por haber hecho un TikTok. Jamás en mi vida he administrado nada, nunca en mi vida he estado en nada, pero he hecho un TikTok y tengo que ir a declarar y he ido 20 veces a declarar. Y la vez que me llaman voy a declarar, si no te meten a la cárcel. Este tipo no solo que le dice a la justicia yo no voy a asistir, sino que va y se toma un avión de $70,000 y hace lo que le da la gana. Escuchemos. Ahora el gobierno decide investigar Hotel Las Américas. Porque hay para atender las demandas del CIDH. ¿Sabe? La historia exactamente demuestra cuando países se liberan, viene el imperio para intentar a cómo dividir. Es el caso, por ejemplo, de ex Yugoslavia y Panamá, que fue separado de Colombia. En el caso de Bolivia, han fracasado. Cuando Fuerza Libre intenta dividir, es la mano del imperio, es que intentan dividir, como en Yugoslavia, vinieron acá a dividir. Y ahora de eso nos van a investigar. Yo creo que es una total desesperación del gobierno de investigar. Que nos investigue. Quiero decirle, que me citen, no me va a presentar, que me metan a la cárcel. O sea, por un lado, tiene todo el derecho el gobierno de investigar, que investigue, no me va a presentar, que metan. ¿Qué opinas de esto? Tendría que haber un juicio de responsabilidades a Evo Morales, aún no ha empezado. Y bueno, el 2021 la CIDH ya ha hecho estas cuatro recomendaciones al Estado boliviano, teniendo en cuenta que lo que se ha determinado es que en el caso del Hotel Las Américas ha habido un uso desproporcionado de la fuerza y ha habido también torturas, ¿no? Eso es lo que ha concluido la CIDH y por ende, entre sus 4 recomendaciones dice que debe haber una reparación integral. Entonces, esta reparación integral se refiere a este juicio en el que evidentemente Evo Morales tendría que tener un juicio de responsabilidades, ¿no? Y a mí me parece completamente irresponsable también del gobierno de Evo Morales, pero es algo que nosotros vemos, es algo común en nuestra política que el poder ejecutivo domine a los otros poderes, al poder legislativo, al poder judicial, al poder electoral. Esto es algo que ha pasado por tradición en nuestro país desde hace décadas y décadas, ¿no? Entonces me parece que Evo Morales también está acostumbrado a que la política boliviana y la justicia boliviana no actúe como tenga que actuar, ¿no? Entonces, para él es muy fácil declararse rebelde cuando debería enfrentar verdaderamente este juicio de responsabilidades, ¿no? Entonces, ha habido un antecedente importante durante la presidencia de Yanine Áñez. Murillo ha sido el que ha cerrado los 2 casos de terrorismo 1 y 2, lo que está habilitando ahora esta posibilidad de enfrentar este juicio. Y también creo que la división y la ruptura del MAS, y especialmente el bloque arcista, está utilizando el caso del Hotel Las Américas y el caso Zapata también para poder concluir con esta pulseta política entre el ala evista y el ala arcista y poder finalmente someter al ala evista con el recurso de la justicia. Entonces, me parece que va también por ahí el tema, es algo interno de ellos y que, bueno, también es importante porque el uso desproporcional de la fuerza, especialmente de la policía, es una vejación a los derechos humanos, ¿no? Y eso no se debe permitir de ninguna manera. Bueno, en el gobierno de Evo Morales tienes poco más de 200 personas que han fallecido en diferentes episodios, uno más cruel que el otro. Debes acordar lo que ha pasado en Cochabamba con estos chicos que murieron,
A este chico lo agarraron a patadas, te debes acordar lo que ha pasado en Acalancha, en Sucre, jóvenes asesinados, te debes acordar lo que ha pasado en Pando. Entonces, bueno, esto ha sido una forma de proceder del gobierno. Pero mira, tú hacías referencia a algo que nosotros acá en el Búnker hablamos siempre y es parte de una propuesta que hemos presentado y tenemos un proyecto de ley que es cómo profundizar la independencia de poderes. Porque cuando tú hablas de república, que es lo que nosotros hablamos, hablas de independencia de poderes. La independencia de los poderes es algo fundamental, porque es, tú eres un poder, haz lo que debas hacer sin una injerencia del otro poder. Ahora, mira esto. ¿Cómo puedes tener independencia del Ejecutivo con el Legislativo? Te voy a hablar. Si el vicepresidente del Ejecutivo es presidente del Legislativo. Es una locura, así está en la Constitución, hay que cambiarlo. Es decir, el vicepresidente de la República es el presidente del Legislativo. ¿Por qué? ¿Acaso no es un poder independiente? Si es un poder independiente, no debería tener por qué meterse. Primer caso. Segundo caso. ¿Cómo puede ser que el presidente del Ejecutivo al final termine designando al presidente del Judicial? Hemos visto hace un par de semanas. Ya no, vos, Chuquimia, ya no gozas de mi confianza, te voto. Ahora lo voy a poner al otro, porque me da la gana. Es una injerencia, pero absoluta, de un poder a otro poder. El Ejecutivo con el Judicial. Y por último, el Ejecutivo con, perdón, no con el Judicial, con el Electoral. Por último, el Ejecutivo con el Judicial. ¿Cómo puede ser de que tú tengas un ministro de justicia, que es un poder que al final termina siendo el que persigue, el que decide quién es juez, quién es fiscal en este país, quién es supremo, se mete en todo? ¿Te imaginas vos que otro poder haga lo mismo? ¿Vos te imaginas si hoy día el poder electoral dijera, bueno, señores, el ministro de Medio Ambiente va a ser tal persona? Vos dirías, pues está loco, pues, ¿cómo puede decir eso? No puede meterse, es que no puede meterse, pero se mete a todo, es dueño de todo. En Bolivia hay un solo poder y es el poder ejecutivo. Yo creo que parte de los grandes problemas que tiene nuestro país, y ahí te pregunto, ¿no crees que es este centralismo secante que nos destruye a todos, que maneja 9 de cada 10 bolivianos, que al final es el todopoderoso, es el papá que llega cada vez al aniversario de una ciudad y le dice, te he traído esto de regalo, bravo, y cada vez usando los recursos de todos, malgastando la denuncia? Estoy yo impresionado, perdón que te diga estas varias cosas y algunas desordenadas, pero estoy impresionado cómo han denunciado a los hijos del presidente de la República por corruptos. Nadie dice nada. Un solo periódico ha sacado un titular. Te escuchamos. Sí, evidentemente la falta de independencia de poderes es un problema que Bolivia está arrastrando desde hace muchísimos años atrás. Y también he tenido la oportunidad de viajar bastante por Latinoamérica y estudiar también este tipo de fenómenos políticos. Y es evidente que este fenómeno de la falta de independencia de poderes es algo latinoamericano. Es algo que está pasando en la mayoría de nuestros países. Y esta falta de justicia no solamente se traduce con la élite política, ¿no? Bueno, especialmente la élite política no es sujeta a la justicia, ¿no? Sino también, por ejemplo, hemos visto casos de feminicidas, de infanticidas, que ni siquiera han sido procesados de manera correcta por nuestra justicia, porque lo que prima en realidad es la persona que puede pagar para comprar fiscales y jueces. Al final pareciera ser por ser bondadosa, porque en realidad es evidente que la cárcel, los procesos judiciales solamente son aplicables
y solamente son imputados las personas que no pueden pagar y no pueden ejercer corrupción con los fiscales y los jueces, lo cual es terrible porque un país que no te da esa posibilidad o esa seguridad de justicia es como si nosotros estuviéramos huérfanos, ¿no? Es difícil poder encontrar justicia en nuestro país y mucho menos, o sea, las grandes élites políticas casi nunca se enfrentan, ¿no? Aunque también me parece que Evo Morales podría utilizar este caso de las Américas, incluso ser encarcelado como también una estrategia política, como por ejemplo lo que ha pasado con Lula da Silva en el Brasil, que ha sido procesado, que ha entrado a la cárcel y después como una víctima, un preso político, ha salido de la cárcel y ha sido electo nuevamente. Entonces, pienso que obviamente van a evitar la cárcel, pero también los estrategas políticos de Evo Morales pueden ver la cárcel como una posibilidad para que vuelva él reivindicado, ¿no? Entonces, ese es otro tema que hay que tomar en cuenta, cómo va a ser la estrategia política de Evo Morales para enfrentar este tema, ¿no? Y sí, el tema de la independencia de poderes es algo que nos tiene que preocupar, es un problema estructural en nuestro país. Y yo personalmente espero que en estas elecciones del 2025 hayan candidatos que tengan propuestas estructurales a estos problemas del país, que salgan de la pulseta política, que salgan de el insulto al político, esto, el otro, sino que podamos refrendar el sistema judicial, la estructura del sistema judicial y el tema del centralismo. Se habla también de esta posibilidad de un federalismo en Bolivia. ¿Qué significaría? ¿Qué implicaciones tiene? Eso es un análisis para otro día porque es súper profundo el tema, pero sí, evidentemente, un Estado centralista está trayendo este tipo de problemas de la independencia de poderes. ¿Tú crees que están peleados entre Evo y Arce? Yo creo que sí, honestamente, lo que está pasando en los congresos del MAS es evidente. Mucha gente dice que puede ser una cortina de humo, pero por cómo están avanzando también el caso Zapata, por cómo están las tensiones entre los mismos senadores, los mismos diputados, hay un conflicto claro, hay incluso problemas personales entre los mismos funcionarios públicos del ala evista y el ala arcista. Entonces, por eso te decía que yo creo que el ala arcista va a utilizar el caso del Hotel Las Américas para poder dominar finalmente y ganar esta batalla entre vismo y arcismo. Entonces, como para decirles, claro, porque Evo Morales ahorita es el presidente del partido, ¿no? Del MAS. Entonces, necesitan sí o sí la firma de Evo Morales al momento de presentar las candidaturas de presidente y vicepresidente. Entonces, me parece que también está utilizando el alarcista este caso para decirles, podemos salvarte del juicio de responsabilidades, pero necesitamos que tú te presentes, bueno, que tú nos firmes y podamos hacer algún tipo de alianza, algún tipo de pacto, ¿no? A mí me parece que es evidente y que más bien la oposición tradicional, porque ahora la feroz oposición del gobierno artista es el evismo. Entonces, la oposición tradicional tendría que ver y aprovechar también esta variación eh, que se tiene en la política interna de nuestro país para quizás poder hacer un proyecto de país, una propuesta de país que pueda significar la mayoría de votos cuando estemos en el electorado, ¿no? Entonces, creo que hay que saber ver esta división del MAS y es algo histórico, ya ha pasado, el MNR también ha tenido una división muy similar a la que está viviendo el MAS, ¿no? Walter Guevara se ha separado, Hernando Siles se han separado, cuando ha pasado toda la hegemonía del MNR posterior al 52. Entonces, es algo que ya se ha repetido en la historia. Nosotros ya hemos visto estas grandes divisiones de partidos hegemónicos, como en su momento el MNR, como ahora está haciendo el MAS, ¿no? Es un momento de declive del MAS, un momento de crisis interna del partido, que claro, a mí me parece que debemos ver que el autoritarismo de Evo Morales ha sido en el Estado como también ha sido en el partido político. Y es por eso que los mismos masistas se han rebelado ante el poder autoritario de Evo Morales. Y por eso ha salido esta nueva fracción. A mí me parece que es saludable incluso para el partido del MAS tener estas divisiones internas,
porque está rompiendo con el autoritarismo de Evo Morales. Es bien interesante ver cómo estos rebeldes masistas le han dicho, oye, no es tampoco, el partido no es tuyo. No, a pesar de que también Evo Morales tiene sus bases muy fuertes, etcétera, que las ha construido él con el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces sí, me parece interesante también este fenómeno. No sé qué opinas tú sobre la división del No, MAS. bueno, yo tengo una opinión muy clara en esto. El MAS no es un partido político. El MAS es un grupo de delincuentes que han entrado a la política a robar, a delinquir. Entonces vos tienes ahí personas que vos puedes llamar autoritarios, yo les llamo dictadores, pero tú tienes ahí gente con la que no va a existir jamás una razón. Te doy un ejemplo. Se habla de movimientos sociales. ¿Qué movimientos sociales son las Bartolinas? Conozco muy bien. Son unas cuantas señoras que usan el sombrero, la pollera, la abarca para decir nosotros somos las excluidas, etcétera, etcétera. 500 millones se han robado. Nadie les ha dicho nada. Han entrado a la cárcel unos días y hoy día toditas son empresarias. Vamos a la otra, ¿no? Porque tú puedes decir, organizaciones, Central Obrera Boliviana, la otra hora gran Central. Mira lo que han hecho en todos los departamentos, debe pasar lo mismo en Cochabamba, no conozco. Edificios, les han construido edificios, los alquilan, son lugares de lo que tú quieras. ¿Y sabes a nombre de quién? A nombre de los trabajadores, de los pobres, etcétera, etcétera. A nombre de la democracia, porque luchan por la democracia. Entra Yanine Áñez, toditos corriendo con Yanine Áñez, el mismo grupo de delincuentes que ha estado en el gobierno de Yanine Áñez. Es decir, yo sabes qué veo, yo veo que se van turnando para robarnos. Y a mí me encantaría tener un gobierno que lo único que haga es no robarnos, no mentir. Y a nada más, ¿cuál es el proyecto del país? No, a robar. ¿Te imaginas un gobierno que nos diga que no va a robar? Sería genial. Pero bueno, tenemos una infinidad de temas que seguramente vamos a seguir conversando. Yo te agradezco muchísimo haber entrado al búnker, hacernos conocer lo que tú crees, lo que tú piensas. Nosotros somos convencidos de que no somos dueños de la verdad, yo menos, yo no soy dueño de la verdad de nada, pero yo digo lo que siento. Nosotros sentimos, pensamos y hacemos, y creo que hay que faltarles el respeto a los que nos roban. No podemos seguir, porque eso dice, no, es que hay maneras, hay formas, no hay formas, como un violador ha violado a tu hijita, ha violado a tu hijo, que le va a tener respeto. Yo no. Se entró a casa a robar, está llevando el televisor. Hermanito, por favor, con todo el respeto, no me podrías dejar el televisor, puedes llevar la licuadora, por favor. ¿Cómo? No puedo, enfrentas. O sea, es algo natural. Y yo creo que nosotros lo primero que tenemos que hacer como bolivianos es faltarles el respeto a estos, a los que estuvieron antes y a los que vayan a venir si hacen exactamente lo mismo. Pero bueno, son visiones, son formas de ver las cosas. Yo creo que ya está de buen tamaño respetar a los que nos roban. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho haber sido parte de este análisis. Las puertas siempre abiertas para cuando gustes en el búnker. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Si me permites igual decir así dos cositas rápidamente. Desde la ciencia política, digamos, netamente conceptual y teórico, el partido del MAS sí cumpliría con estos elementos para definirse como partido político, ¿no? Y después, el segundo tema que decías, que hay delincuentes, ¿no? Y, por ejemplo, Marcelo Quiroga Santa Cruz en el 60 estaba hablando del Estado como botín de guerra, que se entiende desde los primeros presidentes han entendido al Estado como botín de guerra, como patrimonio. Es decir, que nosotros tenemos una tradición patrimonialista donde los políticos utilizan los recursos del Estado para enriquecerse a sí mismos y tener movilidad social. Este es un fenómeno que no solamente es parte de nuestra historia en los últimos 15, 20 años, es un fenómeno que es parte de nuestra historia casi desde la fundación de la República. Entonces, creo que esta perspectiva histórica y saber ver lo que ha pasado, lo mismo también ha pasado con el MNR, que han sido también
apuntados por utilizar el Estado como botín de guerra, como patrimonio de ellos mismos para enriquecerse. Creo que es importante tener también esta perspectiva histórica, saber que es un problema estructural nuestro latinoamericano y como decía anteriormente, es importante la posibilidad de plantear reformas estructurales, ahora que se vienen las elecciones del 2025, para ver cómo sanar estos problemas que no solamente son bolivianos, son también latinoamericanos que tienen larga data, que tienen antecedentes, que tienen precedentes. Entonces, me parece eso importante. Muchas gracias, Muchas de verdad, por el gracias, espacio. gracias de nuevo. Qué interesante ver que hay gente joven que le interesa la política, que se inmiscuye en esto. Yo soy un convencido de que desde la política se pueden cambiar las cosas. Los que dicen, no, desde la sociedad civil, mira, desde la sociedad civil lo que podemos hacer es esto, es hablar, es gritar, etcétera, etcétera. Pero llegado el momento, quien pone la firma, quien hace las cosas, es la política. Y necesitamos que la gente buena de este país, que los mejores, que los más honrados, que la gente honorable entre a la política, sea a cargo de la política sea de los mejores, que entren, hagan política y se vayan. Ya no necesitamos políticos profesionales viviendo la política como tenemos hoy día, que se saltan los cargos, que viven de la política por el resto de sus días y después les pasan a sus hijos. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. Gracias, hasta pronto. Bueno, estamos ya con